Somos el MPP Departamental Argentina. Somos el equipo de Pepe en la Argentina. Somos los que queremos y militamos con nuestros aciertos y nuestros errores por un frente amplio en Argentina organizado. Confiamos en que la unidad, con trabajo y compromiso, podremos lograrlo. Somos los que mantenemos la llama encendida de los valores que vienen desde Artigas y hasta acá. Somos los que seguimos reclamando el ejercicio del derecho al voto de todos los ciudadanos uruguayos fuera de fronteras. Somos los que, a pesar de todas las dificultades que hay y de las que vendrán, bregamos y aportamos por construir la integración de los pueblos del centro y del sur de América. Nuestro sueño por la patria grande en base a la complementariedad y la solidaridad. Somos de los que andamos enamorados de la vida, los que amamos la humanidad, y nuestro amor es activo y lo intentamos reflejar en nuestras acciones. Y nuestra lucha es por el cambio. Porque, como decía un compañero, las palabras que no coinciden con los hechos no valen nada. Por eso, compañeros, al redoblar el esfuerzo, en este momento, en una semana, el 10 de mayo, estaremos votando en las departamentales y las municipalidades, y cada voto nuestro puede valer una intendencia. Hoy, esa es la medida de nuestro aporte para seguir construyendo un país mejor y una patria grande, libre y soberana. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Mis queridos compatriotas, en realidad, estos años transcurridos, en lo personal, no son otra cosa que la consecuencia de un largo camino que, conscientes o no, hace muchos largos años intentamos recorrer con algunos compañeros que están acá o que están por acá y otros que han ido quedando en la memoria. Pero se puede sintetizar que la lucha de este tiempo ha sido en primer término por una afirmación republicana, porque la filosofía republicana está enferma en el mundo que nos toca vivir. Y cuando digo la filosofía republicana, es la afirmación de que nadie es más que nadie, que las repúblicas representativas vinieron al mundo para señalar que no hay diferencias de sangre, que no hay diferencia sustantiva de riqueza. Cuando la democracia representativa dejó de hacerse censitaria y el voto se hizo universal, se pensó, y viejos luchadores como Thomas Paine y tantos otros se planteaban de que en realidad era el tiempo de gobierno de mayorías y que las mayorías tenían que decidir. Sin embargo, la reminiscencia de una vieja cultura, de tradiciones, por la puerta de atrás nos fue entrando los usos y costumbres un tanto nobiliarios que nunca quedaron por el camino. Y la democracia representativa empezó a establecer una paracorte, una forma de vivir, una distancia
frecuentemente entre los hombres de gobierno y la gente que elige, que en mayor o menor lugar ha generado una especie de patología y una desconfianza en el seno de la gente creciente, a lo que se suma la tendencia larvada, el producto venenoso y larvado de la sociedad consumista, que ha hecho confundir a tanta gente y nos hace confundir que la felicidad es igual a más riqueza. Y el camino de la política empezó a torturarse y a desviarse. Y en lugar de ser la suerte de la polis, la lucha por la felicidad del conjunto de la gente, en muchísimos casos se ha transformado en una especie de carrera soterrada para encontrar forma non santa de acumular riqueza o de multiplicar riqueza a costilla del trabajo de otros. Yo no me canso ni me cansaré nunca de repetir que en la política existen intereses, pero lo esencial de la política no son intereses de carácter económico, son intereses de carácter moral. Es la persecución de un sentimiento de felicidad en ser útil a la suerte de la gente. Eso compone algo que es un gigantesco valor y un goce en la vida, que nada tiene que ver con la acumulación de dinero ni con la riqueza. Pero desgraciadamente estas dos cosas se han combinado porfiadamente en las sociedades modernas, contemporáneas, un poco más, un poco menos. Porque en definitiva la sociedad consumista es funcional a la acumulación capitalista. El capitalismo, para seguir acumulando, necesita incrementar permanentemente el hiperconsumo. Y tiene que inventar incluso cosas útiles, consumos inútiles o poco útiles, y tiene que despilfarrar. Porque por otro lado tiende a concentrar la riqueza y por lo tanto el poder adquisitivo no se reparte de la misma forma. Y hay que incrementar hasta un mercado del lujo y del superlujo. Nos toca vivir una época donde hay gente que paga 20, 25 millones de dólares para ir a mirar el planeta de la estratosfera. Parece una cosa de loco, pero hay. O de tipos que pagan, hay argentinos que van a comprar a Montevideo vinos franceses y a $1000 la botella. Sí, señor. Que son, por supuesto, traídos de Francia. Y cuestiones. Y no crean que son pocos. Al mismo tiempo, nunca hemos visto la explosión de riqueza, de posibilidades, de explosión tecnológica. Es una época terriblemente contradictoria. Vivimos 40 años más de vida de promedio de lo que se vivía hace un siglo, y esto es una bendición. Ningún bien equivale a la vida. Es decir, no todo es negro y es desastroso y es angustioso. El progreso científico y tecnológico ha sido posible y nos ha deparado una cantidad de cosas que eran impensables, pero al mismo tiempo, mientras multiplica la riqueza, tenemos estadísticamente 11, 12, 13 millones de supermillonarios, y hay cerca de 2000 tipos que tienen más de 1000 millones y pico, ni se sabe lo que tienen, o deben de tener 4 o 5 millones de dólares por día de intereses. Esta concentración de la riqueza tan fantástica como no ha visto ninguna época del mundo contribuye a crearnos por todas partes brutales contradicciones, porque la economía del mercado es amiga de la concentración, y si los estados no intervienen para forzar el reparto
Curiosamente, una sociedad parece que puede progresar mucho económicamente y sin embargo se agudiza la desigualdad y las diferencias en sus entrañas. Quiere decir que la política tiene un papel fenomenal. Yo no tengo tiempo de desarrollarlo, pero yo no creo que exista crisis ecológica, por ejemplo. Lo que existe es una brutal crisis de carácter político, porque la humanidad ha entrado en otra época y necesita tomar algunas medidas que son de carácter universal, inequívocamente. Ningún país puede arreglar las consecuencias del desastre devastador que hemos montado, pero la humanidad entera puede revertir la situación. Tiene tecnología, tiene fuerza y tiene capital. No me canso de machacar, se gastan 2 millones de dólares por minuto en presupuestos militares en el mundo. Sí tendrá que ver la política. Decir que no hay recursos para terminar con el hambre en África o los problemas del agua en África subsahariana, o atacar los problemas de los nuevos niveles del mar, decir todo eso es ignorar el grado de despilfarro que nuestras sociedades han generado en el mundo. Pero esto ya no se puede razonar con un criterio de país, por grande que sea el país. La humanidad necesita acuerdos de carácter mundial, pero la humanidad no tiene gobernanza. Tenemos una contradicción fenomenal en el sentido de que esas medidas de carácter planetaria no se pueden tomar por falta de acuerdo, por falta de iniciativa. Y en todas partes los gobiernos están muy preocupados en quién gana las elecciones que vienen. Pero esta agenda de problemas dramáticos que el hombre tendría fuerza y condiciones para enfrentar, no se puede poner arriba de la mesa. Hay cosas pálidas. Hace más de 30 años que la humanidad discute el impuesto Tobin, la tasa Tobin, un humilde descuento a las transacciones financieras importantes que se hacen en el mundo para tener un fondo de combatir la pobreza. Sin embargo, no se puede concitar voluntad política al respecto. Y entonces, cuando la globalización, la explosión científica, el hecho que estamos caminando a una humanidad bilingüe que en poco tiempo va a tener 2 idiomas, un universal que va a utilizar como herramienta y el otro los lenguajes nativos, porque la revolución de la informática no es un invento para tener un teléfono en el bolsillo y sacar fotos. Esa es una patología. La revolución de la informática es una revolución en el campo del pensamiento, en el uso del pensamiento, y que es capaz de desatar los gérmenes culturales de sociedades que hoy ni siquiera podemos imaginar muchos de nosotros. Es decir, tenemos el deber de tener una perspectiva hacia adelante. De aquí el valor que tiene la política. Si los seres humanos desactivamos la confianza en la herramienta política y todo lo dejamos subordinado a la tasa de ganancia, a la acumulación capitalista y al libre juego del mercado, ¿quién se va a hacer cargo de las consecuencias de lo que está pasando en el mundo? No es que el hombre no tenga fuerza, no es que el hombre no tenga recursos, nunca los ha tenido en la magnitud que los tiene hoy. El hombre puede recolonizar desiertos, el hombre puede llevar la vida fértil al desierto de Sahara, el hombre puede cambiarle el clima a la Mongolia, el hombre puede hacer cosas colosales, pero necesita pensar como especie y tomar
decisiones globales porque estamos navegando en un barquito en el universo que se llama Tierra. Pero no somos conscientes políticamente de la enorme responsabilidad que ha tirado sobre la humanidad la acumulación de capital, la acumulación de conocimiento y la creciente demanda que estamos imponiendo arriba de la Tierra. No es yendo hacia atrás, no es intentando volver a un mundo arcaico, no es refugiándonos en una cueva, no es bendiciendo antropológicamente la vida de los pueblos primitivos. Lo que fue pasó. Es hacia adelante, pero hacia adelante con una conducción de carácter político y no con el mero espontaneísmo que desata los fenómenos de mercado, que son la fuerza principal de hoy. Bueno, compañeros, pienso que nuestra pequeña lucha en un pequeño país no pretende otra cosa que contribuir a levantar una corriente de pensamiento que entre a preocuparse de estas cosas y que defienda el honor de la política y, en el fondo, el valor que tiene la libertad. Pero definida la libertad como una cosa concreta, sacándola de las grandes declaraciones altisonantes, la libertad, una cosa muy sonora, muy linda, que la mitología de la Revolución Francesa nos dejó como valor. Hay una libertad de carácter individual que hay que definir y hay que pelearla y hay que rescatarla, porque esta vida es corta y es hermosa. Nunca hemos comulgado con esa visión cristiana de que esto es un valle de lágrimas para ir al paraíso. No me jodas. El paraíso está acá. Si la vida importante es esta que estamos gastando, hay que darle valor a esta vida. ¿Y esto qué significa? Vivirla con ganas, con intensidad. Y vivirla con intensidad es vivir preocupados por la felicidad humana. Y la felicidad humana tiene que ver, entre otras cosas, en tener tiempo para vivir. Volvemos a lo más elemental. Lo peor de la sociedad consumista es condenarnos a tener que trabajar y pagar cuenta y pasarnos toda la vida pagando cuenta por una superchería y una multiplicación de necesidades, muchas de las cuales son cuento chino. Entonces tenemos que cambiar el teléfono cada 2 o 3 meses porque salió un teléfono nuevo. Y entonces nos comunicamos permanentemente con los otros, pero no nos comunicamos con nosotros. No pensamos para adentro. Es decir, nos roban la libertad. Se nos va hipotecando la libertad. Definida como que, como ese tiempo libre de tu vida que tú haces con tu vida lo que se te ocurre. Ese tiempo de tu vida que no es una obligación, que la gastas a tu libre albedrío, por eso es libertad. Porque mientras tienes que gastar el tiempo de tu vida para marcar la tarjeta, no sos libre, estás sujeto a una obligación. Yo no estoy haciendo una apología contra el trabajo, estoy haciendo una apología por defender la libertad. Si tú no trabajas es porque lograste vivir a costilla de alguno que trabaja. Estás viviendo de garrón. Y eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, si toda la vida la gastas trabajando y en lugar de 8 horas logras conquistar las 6 horas, pero entonces te consigues otro trabajo para trabajar más,
porque no puedes sujetar eso que te meten, que tienes que comprar y comprar y comprar y comprar. Y aprender a vivir con sobriedad no puedes, porque te dominan, te robaron la libertad. La única liberación posible está en uno mismo. Voy a ser más brutalmente claro desde el punto de vista de las ideas progresistas. El hombre nuevo está dentro tuyo. Depende de ti que lo puedas ayudar a que nazca. El hombre nuevo no va a venir por el cambio de las condiciones materiales que te rodean. El hombre nuevo es una cultura distinta que hay que irla forjando lentamente en el templo de nuestro interior. Y esto tiene mucho que ver con los valores de hoy. Entonces lo que hemos intentado, no con mucha suerte, es suscribir esto en todo lo que... Pero este no es un invento moderno porque llegamos al gobierno, este es un invento porque nosotros fuimos mozos en alguna época y enamorados como cualquier hijo de vecino, y la sociedad de consumo también nos había tragado y nos gustaba la pinta y andar corriendo la chaucha. Sí, pero hace más de 40 años que pusimos la marcha atrás, recapitulamos eso y lo que estamos transmitiendo es esto. Si tú no aprendes, si no eres capaz de lograr la felicidad con sobriedad, no lo vas a conseguir con nada. ¿Por qué? Porque lo que te hace feliz son cosas viejas y eternas y siempre son las mismas y permanentes. El amor en determinada etapa de la vida, los hijos, la compañera, un puñado de amigos. ¿Y después qué hay? ¿Después qué hay? Te puede agarrar la enfermedad del consumismo, el querer impresionar instintivamente a los que te rodean y diferenciarse, y entonces tener alguna cosa que resalte como para suscribir tu personalidad. Todas esas patologías pueden existir. Pero creo que nada vale como la libertad y el amor a la vida. Pero para tener el amor a la vida hay que cuidar la vida propia y no dejártela robar. De estas cosas ha contado nuestro esfuerzo y de cosas similares. Y creemos que la política es una pasión superior, es un compromiso superior. No es una profesión para que te paguen un sueldo y vivir livianamente. Es un compromiso vital, es una manera de ver la vida. Y si 2 vidas tuviéramos, las gastaríamos con placer. ¿Por qué? Porque se siente una gigantesca felicidad en servir a la suerte de la gente, aunque a veces la gente se dé cuenta o no se dé cuenta. Poco importa. Entonces, esa es la diferencia de carácter esencial, pero hay otros caminos parecidos. Esta es una invitación a la gente joven para que construya su personalidad apuntando a la cuestión política, pero no entendiendo la política como un camino de acomodo, o que me coloquen de aparcero o para recibir un sueldo medio de garrón por llevar una bandera. Eso no es política. Eso es servilismo. Es muy distinto. Entonces, pero hay 1000 formas superiores de darle un escalón a la vida. Y es cuando la gente elige en ese margen de libertad volcar algo que alguien puede ser escribir, otro pintar, otro jugar al fútbol, otro pescar, qué sé yo, lo que fuere. Pero eso se llama gozar la vida porque se hace algo que les gusta, no porque te lo pagan o porque te lo mandan, lo haces porque te gusta y te motiva.
Como verán, no estoy diciendo ninguna novedad. La novedad es pelear por esto. Porque estos no son otra cosa que lugares comunes de nuestra civilización, pero tan comunes que están recontra olvidados. Y como están recontra olvidados, se le pone encima cualquier cantidad de cosas para que no vayamos a tener la tragedia. Porque, claro, con esta manera de pensar no son negocios. No hay. Para que te vendan algo tienen que cinchar mucho. No entras en la película de compre esto. El supermercado no te hace nada. Las grandes vidrieras, las campañas de marketing, te resbalan. ¿Quiere decir eso que te transformás en un ser primitivo? No. Hay que comprar cosas, se necesitan para vivir. Pero la vida es una aventura para vivirla. No hay que reducir la vida a comprar cosas nuevas. Por favor. Y de todas las cosas, las más importantes son las relaciones humanas. Son el conjunto de sociedad que encaja con nosotros. El Uruguay está en un proceso electoral, ustedes saben. Nosotros somos pocos. Los uruguayos somos pocos. Machetes para tener hijos. Complicados, complicadores y nostálgicos. Eso sí, nos tomamos bastante tiempo para los problemas. Trabajamos lo necesario. Naturalmente, si trabajáramos como los japoneses, pero trabajando como los japoneses cualquiera va para adelante. El problema es vivir relativamente laburando lo necesario. ¿Y esto qué quiere decir? Llevamos 2 años y pico de campaña electoral, estamos podridos. Nos mandamos un experimento que siempre decimos, cuanto más se gasta en democracia, no sé, porque el agua es buena, pero vos te podés ahogar también con el agua. Todo tiene un límite en esta vida. Y yo no sé si los orientales, porque ahora inventamos un tercer escalón, tenemos los municipios. Y no sabíamos, cuando votamos, lo que se iba a desatar ahí abajo. Entonces, pero estamos a pocos días de un proceso electoral. Nuestro frente tiene posibilidades en varias intendencias. Creo que están aseguradas Montevideo, Canelones, se está peleando en Maldonado con buena chance, en Rocha. Se está peleando con buena chance en Salto y en Paysandú y en Artigas. Y se está en un partido muy interesante en Cerro Largo y en algunos lugares más. El Frente Amplio tiende a crecer mucho en el interior. Pero de todas maneras, hay una parte de orientales acá, muy fuerte. En los últimos años se ha progresado en la fase documental importante. Si algún día logramos el voto consular o algo parecido, nos vamos a llevar una sorpresa con la cantidad de argentinos que no tenemos registrados y que están en la Argentina, seguramente. Nosotros no podemos hacer otra cosa que invitarlos a los que puedan, que hagan un esfuerzo. Hay gente de todos los departamentos y hay compañeros militando en todo el país. Pero la última elección, si se hace un balance, se puede establecer que el Frente empieza a crecer en lugares inusitados, en el área rural, en pueblos pequeños. El Frente está creciendo en el proletariado rural, en el peón de estancia.
es notorio. Se ha ganado un pueblito como Noblía, Dragón, que son epicentro de la vieja estancia ganadera. La revolución tecnológica probablemente ayudó el telefonito y la moto para combatir el aislamiento. Ya ven que no todo es malo. Es complejo, pero el aislamiento del hombre de campo siempre fue una herramienta en contra a poderlo aglutinar y que se pueda manifestar como clase social, organizándose. Y eso ha sido posible por esa combinación de cuestiones técnicas modernas y por la decisión política de los últimos gobiernos, que reconocieron la ley de 8 horas, que hacía 90 y pico de años que estaban esperando los peones rurales. Que la tuvieron porque llegó al frente del gobierno. Nada más ni nada menos, porque en última instancia, esquematizando para tener las cosas bien definidas, ¿cuál es la diferencia esencial entre izquierda y derecha? Es que la izquierda podrá andar media renga y tener dificultades de esto, pero siempre va a tender a cortar el fiambre un poco más gordo para el lado donde están los flacos. Y la derecha al revés. Siempre corta más gordo para el lado de los gordos. Es decir, una diferencia de carácter esencial es en el manejo del reparto. Que esto no es muy novedoso. Es bastante novedoso en los últimos años de la política uruguaya. Históricamente, don José Valle Ordóñez definía que el Estado debe ser el escudo de los pobres. Eso no lo inventó esta izquierda, lo heredamos. Pero uno tiene que recoger lo mejor de la historia, venga de donde venga, y creemos que ese es un patrimonio de la izquierda uruguaya. Y sabemos que hay una parte de nuestra historia, pequeño país, en la boca de un sistema de grandes ríos, que hay una suerte, así como les decía hoy, que creo que la humanidad está entrando en una etapa que necesita acuerdos de carácter mundial para enfrentar algunas cosas. Y si no, las consecuencias van a ser nefastas. De la misma manera, no tengo duda de que el mundo tiende a organizarse con muchas contradicciones en gigantescas unidades. Que Europa, digamos lo que digamos, la vieja Europa centro metropolitano de la era industrial, y como tal vanguardia ideológica del mundo que nos toca vivir para gozar y padecer. La Europa colonialista lleva 50 años tratando de juntarse y nos guste o no nos guste, lo está logrando a pesar de lenguas, distancias, guerras y lo que quiera. Es una unidad cercana a los 700 millones de habitantes que se está construyendo allí. Del otro lado hay un Estado multinacional como es el chino, que tal vez con más de 30 o 40 minorías nacionales de varios millones cada minoría de esas, con una lengua común, el mandarín, y ahora están aprendiendo inglés. Más atrás está la India. La gran pregunta: ¿qué vamos a hacer los latinoamericanos atomizados? ¿Cómo en esa mesa que de poder universal terciamos recortado? No voy a hablar del Uruguay, que no existe, que es un barrio de San Pablo, pero aún los más grandes de América Latina llegan tarde
a la era industrial. Quiere decir que los fenómenos de la integración y de juntarnos son de carácter estratégico, pero por el momento van quedando en el campo de los discursos, en los recuerdos de Bolívar y en fotos que se sacan los presidentes cuando nos juntábamos por ahí. Después cada presidente llega a la fajina diaria y la interna que tiene en su país se lo traga hasta la nueva foto que hay que sacar dentro de unos meses. Más claro, tenemos una deuda con la integración. Y este es un problema crucial de esta América, ser o no ser. De a uno somos una hoja al viento. Aún países gigantescos como Brasil solos no pueden. Solo creo que no pueden por el desequilibrio que hay de fuerzas en el mundo. Por eso nosotros somos fervorosamente integradores de nuestra América Latina. Y creemos que por encima de los nacionales es una batalla que no puede ser secundaria, que tiene que ser central. Pero estamos pensando por la experiencia que hemos vivido, que todo el andamiaje institucional que hemos construido no da garantía, que los gobiernos deberían de compromiso, que tienen que aparecer algo así como secretarías de integración y que sustituyan todo lo demás y que el presidente de cada país tenga responsabilidad inmediata y directa en los fenómenos de integración. Ya no deberíamos discutir la política fiscal de un país sin tener en cuenta la orientación fiscal del continente. No pretendo que saquemos lo mismo y que tengamos los mismos acuerdos, pero tenemos que tener una política que vaya tendiendo a converger en el largo plazo. Esto hay que construirlo como quien construye un edificio. Y hay que pensarlo en el papel y ponérselo a construir. Pero eso requiere férrea voluntad política de construirlo. Espontáneamente las fuerzas del mundo tienden a disociarnos y los intereses particulares y contradictorios en el seno de cada uno de los países razonan a favor de cómo van a pagar la quincena, y entonces las contradicciones que aparecen tienden a recortarnos y a separarnos. Entonces le echamos la culpa a fulano y a mengano y esto y el otro, y como no anda, creamos después otro organismo y tampoco funciona, y después creamos otro más y otro más, y al final tenemos una burocracia que no sabemos, pero no avanzamos un tranco de pollo. Eso sí, los discursos oficiales son bolivarianos, son una cosa bárbara. Creo que se necesita mucha voluntad política en los gobiernos y férreo compromiso. Creo que esta es una batalla que es consecuencia de lo que pasó estos años. Si no lo logramos, vamos a hacer una hoja al viento. De hecho, vamos a estar permanentemente bombardeada por las decisiones que toma el mundo central que acuerda. De alguna manera la comunidad acuerda y toma sus decisiones, y así sucesivamente. Por eso creo que estos fenómenos de integración son capitales para las generaciones que van a venir. Y justamente lo más importante es ver estas cuestiones en perspectiva. Hay que hacer un esfuerzo de imaginarse cómo será el mundo dentro de 30 años. Hay que hacer un esfuerzo por imaginar para dónde van las grandes corrientes de hoy y cómo puede ser el mañana. Y si podemos incidir en ese mañana. Por todo esto, mis queridos compatriotas, es un gusto estar en Argentina. Yo soy un uruguayo raro.
tengo que confesar que cuando Argentina juega con Alemania soy hincha de la Argentina. ¿Ah? No soy un modelo. Y me podría pelear 40 veces con el gobierno este, con el otro, y patatín y patatán. Pero la historia de mi país me enseñó: cuando a la Argentina le va bien, al Uruguay le va bien. Y al revés. Cuando la Argentina entra barranca abajo, te lo vuelvo a decir. Así. Como esos son hechos históricos, no es para decir me parece o puede ser. No, esas son cosas comprobables históricamente. Sinceramente, uno tiene interés en que a la Argentina le vaya bien. Ahora, no me pidan partido si voto por este o por el otro. Si estoy de acuerdo con... No, eso que lo arreglen los argentinos. Muy bien. Los estoy invitando a los que puedan ir a votar, compañeros. El área metropolitana sé que va a quedar en manos del Frente, no tengo ninguna duda. Y tal vez 5 o 6 intendencias más también. Y vamos a seguir avanzando. Problema que tiene el Frente: formación política. Hay una distancia cultural muy fuerte entre las nuevas generaciones y los que se están yendo. Y creo que hay que volver a cosas viejas. Escuela de cuadros, llámele como quieran. Pero la gente no hay que esperar que se forme espontáneamente en el transcurso de la vida. Creo que hay que sembrar cuestiones básicas, fundamentales, empezando por el conocimiento a fondo de la historia nacional. No se puede operar políticamente en un país si no se conoce más o menos los capítulos más importantes de la historia nacional. Eso me parece que es esencial. Ideas de organización, ideas de línea política, etc. Me parece que el Frente va a tener que encarar en el corto plazo esa tarea, porque hasta ahora hemos venido en la siesta de una generación que se está yendo. Y como en otras cosas, mis queridos compañeros, el mejor dirigente no es el que hace mal. El mejor dirigente es aquel que cuando desaparece deja un montón de gente que lo supera con ventaja. Porque esto es largo, no empezó con nosotros, apenas somos un capítulo. Tiene que continuar en el tiempo, porque los cambios sociales llevan mucho tiempo, tienen avances y retrocesos. Y eso significa renovación de hombres, pero que tengan la fuerza y el coraje de levantar viejas banderas que están allí, que son permanentes y que son, yo diría, no hay hombres insustituibles, y perdonen que me pelee con algún autor alemán famoso. Lo que hay causas insustituibles, y el quid de la cuestión es la formación colectiva para seguir luchando por esas causas hacia adelante. Les agradezco este rato que hemos pasado. No sé si algún compañero quiere hacer alguna pregunta. Una pregunta, compañero. Le hago una consulta, señor expresidente. Usted que ve y tiene una visión sobre el capitalismo, ¿qué opina de la 15.322 que tanto mal le hace a la Argentina y al mundo la ley? No sé si la tiene en su mente. No la tengo. Es la ley de secreto bancario, banca offshore, banca minorista, banca mayorista y banca doméstica. Yo lo único que sé que en el Uruguay dijimos que el secreto bancario era religioso y tenemos firmado 24 tratados de información bancaria, después calladitamente la boca,
porque el mundo rico, como en tantas cosas, nos impuso eso. Y señor, ¿y la ley 18787 que está en contra de las normas de la ONU? ¿De la qué? La ONU. La 18787 es la ley de refugiados que se aplica en la República Oriental del Uruguay a través del MIDES. No tiene por qué conocerla. Le mando un mail. Muchas gracias por este momento. Mire, mi amigo, nosotros hemos tratado de aplicar el sentido de refugio siempre que hemos podido. En el Uruguay está lleno de colombianos que vinieron rajando y de muchos otros. Y trajimos unos sirios, esperando que en América Latina se acordaran de que hay una guerra despiadada allá. Y pensé que podíamos hacer una vaca. Y ya que no podemos decretar la paz en Siria, que se está deshaciendo, por lo menos ofrecerle un lugar donde vivir, por lo menos a gente joven que quiera venir. Porque nosotros somos una nación hija de migrantes, de gente que vino disparando. Mis abuelos disparaban de las guerras carlistas y tantos otros, que nos trajeron apellidos, nombres. Y lo mismo hicimos con Guantánamo, estamos peleados permanentemente con Estados Unidos. Pero cuando nos encontramos un presidente negro que quiere deshacer una inmundicia, porque si cualquier otro país tuviera una cárcel como esa, sin jueces, sin fiscales, sin acusación, sin nada, un montón de carne con ojo apretada ahí, ay, dirían, derechos humanos, qué cosa espantosa. Nos estamos comiendo un garrón. Claro, sí, es verdad. Porque eso eran muchachos que los casaron, los metieron. Eran pequeños burgueses. Nunca habían laburado en la dura porque le mirar los dedos son finitos. ¿Viste? Si me hubieran mandado campesinos y eso. Claro. Y entonces ahora, como pasaron 12, 13 años tirados, no tienen iniciativa para pelear una chaucha. Claro. Entonces tienen miedo de trabajar en esto, no sabemos lo que vamos a hacer. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es del proceso que vivieron. Porque si agarrás a un muchacho joven, pichón, y lo dejás adentro de una cárcel, no se va a formar un hombre de eso. Cuando sale tiene miedo de la libertad. Entonces quiere vivir de pensionista, poco menos. Y pierde la dignidad y está jodiendo a los que están allá sin darse cuenta, porque habiendo 20 o 30 para irse allá, que los países se apretan, porque ahora vivimos la sociedad de marketing y te publican todo en el acto, entonces tienen miedo y nadie quiere cargar con esos pobres desgraciados que están tirados ahí. Fíjate vos, fíjate qué cosas que hace el progresismo de las grandes potencias. Inventa cárceles sin jueces, sin fiscales, sin derecho. Después no sabe ni cómo se la va a deshacer. ¿Te das cuenta si cualquier país latinoamericano hubiera hecho una barbaridad de esa? Nos tenían encalacrado la Comisión de Derechos Humanos latinoamericana, en la ONU. Tendríamos cada cartel que... Hay un preso en Estados Unidos que pedí por la libertad de él hace 33 años que está preso arrumbado, no tiene delito de sangre por pelear por la libertad de Puerto Rico. Pedirle una reflexión desde su edad, desde su experiencia, de su visión, de su sensibilidad, ¿cómo usted ve la realidad del trabajo para las generaciones del siglo XXI?
ante los desafíos que presenta la automatización de los procesos productivos, la concentración de la industria en grandes corporaciones, en pocos países, las horas de trabajo cada vez se concentran en menos manos también. ¿Cómo usted lo ve? Yo creo que hay un aumento de la productividad explosiva, que hay un margen de capitalización fenomenal en el mundo y que están latentes las viejas contradicciones, pero que el mundo hoy padece una crisis de demanda, porque hay la multitud de gente que no puede demandar porque no tiene con qué demandar. Y entonces el capitalismo, que necesita vender y acumular, tiene que inventar frivolidades a patada para que los que tienen algún poder de compra vayan comprando. Y no solucionamos problemas vitales como la vivienda, como el agua, como la salud elemental. Y entonces se encuentran asustados porque se ahoga mucha gente en el Mediterráneo, en la frontera mexicana se cuela multitud de gente y no sabe cómo la van a parar, y no la van a parar, no van a poder parar. Por eso dije lo que dije al principio, hay que repensar con una medida de carácter global. La humanidad tiene que hacerse cargo de todos los pobres del mundo y tener política para que los pobres salgan del cautiverio de su miseria y se eleven, porque el análisis de perspectiva de futuro no es tan desastroso. ¿Sabes por qué? Porque la natalidad de los pueblos acomodados disminuye notoriamente y la presión demográfica se va a ir atemperando. Vamos a asistir a un creciente mundo lleno de viejos y de menos jóvenes. Yo ya no voy a estar en esa, pero la cosa tiende a evolucionar por ese lado. Porque la alta natalidad es el lujo de los pobres, por eso los pobres van a triunfar. Es decir, dentro del desastre tengo una visión optimista, pero reconociendo el desastre que puede significar riesgo. Porque a veces uno piensa que estamos viviendo una tercera guerra mundial, porque fíjate, Libia tenía un dictador que horrible, ahora tiene 3 gobiernos y se están masacrando entre ellos. Hubiera sido, en Irak fue por el estilo, ¿verdad? Donde se metieron, la cosa está cada vez peor. Y uno le da la impresión de que es como una guerra diferida. Ahora están en Yemen, es decir, hay cosas que dan terror. Pero esa tendencia que te digo al estancamiento vegetativo hace pensar de que la humanidad no va a evolucionar a 20.000 millones de personas. Una cosa así. Señor José Mujica, ¿usted no cree que el Mercosur pueda llegar a ser como ese gran espacio de integración que se creó, como usted mismo dice, hace 50 años en Europa? ¿No puede ser que este espacio de integración, el Mercosur, también pueda ser esta unidad que pretendemos de América Latina? Sí, yo pongo el Mercosur y otras cosas que hay. Todo eso creo que vale. Hay intentos importantes y nosotros no estamos descubriendo el agujero del mate. Hay muchos pensadores que sembraron estas ideas mucho antes que nosotros. El problema es la lentitud y la parsimonia que tenemos los gobiernos. Parece que los gobiernos estamos atenazados por el problema nacional. Más, yo le he dicho medio jugando a Dilma en algún momento. Tiene que gobernar 5 días para Brasil y 2 días para el resto de América. Hay que dedicar una dosis al resto de América, porque Brasil es muy grande, sí, es muy grande, pero muy grande los problemas que tiene.
pero la política de construir integración significa construir infraestructura en común, construir universidades en común, tener programas en común, tener investigación en común, crear un sistema de empresas latinoamericanas para terciar en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y no es sencilla la cosa. Tal vez que no lo podamos lograr, pero... Una pregunta, en todo este tiempo que los dos Frente Amplio sabemos bien que el Uruguay ha mejorado, en una duda. Pero me gustaría que me contestara con respecto a las pasteras, esa contradicción tan grande, ese problema que tuvimos con nuestros hermanos argentinos. ¿Y qué beneficio, digamos, qué se benefició un poco de Uruguay con respecto a las pasteras? La parte económica, digamos. Sí, la parte económica, yo le quiero señalar que probablemente la celulosa pase a ser la segunda exportación del Uruguay. Y no sé si no pasa a ser la primera, del punto de vista económico. Se dijeron cualquier cantidad de disparate contra el consumo de papel, contra la fabricación de celulosa, pero nadie deja de usar papel. Cada vez consumimos más papel y somos contradictorios. Si no queremos que se fabrique celulosa, tendríamos que empezar por aminorar el consumo de papel. Eso no lo planteamos. ¿Y qué pasa? ¿Estas empresas son malas? Sí, no son santos, vienen a ganar plata. Pero son mucho menos atorrantes que nosotros, porque son más inteligentes. Las fábricas de ellos no pudren el medio ambiente como las papeleras que teníamos acá y las que teníamos en Uruguay, porque en Uruguay teníamos las papeleras chiquitas. Hay que ir a Juan Lacase para ver lo que es un desastre. Pero no porque los tipos sean buenos. Tengo que ser brutal para que se entienda. Son capitalistas desarrollados y no cagan arriba de la mesa en la que van a comer. Esto es como aquellos estancieros, viste, que tenían 5.000 cuadras y tenía 2 viejos. Y vos decís, no, bueno, pero son uruguayos este y el otro. Pero dejate de joder cómo tratan a los peones, lo que les pague el atraso que tienen. ¿Qué me importa a mí que venga a trabajar un gringo? Decime cuánto le paga a los peones, cómo los trata, si los tiene organizados y en definitiva si hay progreso o vas para atrás. Entonces, nosotros nos encontramos con esto. La forestación empezó a competir a la ganadería en los salarios. Los salarios que se pagan en los montes eucaliptos son mejores que los que se pagaban en la estancia Cimarrón. La productividad aumentó enormemente, pero además el medio ambiente lo cuidan más que nosotros somos unos atorrantes. ¿Por qué? No lo dejan más rebrotar el eucalipto. El progreso genético es tan rápido que le plantan otra fila. Y tenemos pruebas en Colonia, donde las tierras se valorizaron. Hubo tierras que le metieron el bulldozer, arrancaron las raíces y están plantando trigo, soya, maíz, porque se decía que el eucalipto era el fin del mundo. Dijimos cualquier clase de pelotazo, que el eucalipto era igual a ser el desierto. Pobre eucalipto, le hemos dado leña como... Entonces, yo no te voy a venir a decir que son la Virgen, las carmelitas descalzas, estos gringos. No. Pero en Bonia tienen un finlandés trabajando, los demás son todos uruguayos. Y significan 400 camiones que vienen todos los días, entre 300 y 400 camiones con materia prima. Atrás de eso hay toda una convergencia de laburo que ha significado. Sorprende que en el Uruguay la pobreza que más retrocedió fue la pobreza en el medio rural.
donde estaba más estancada. Más claro, la cintura de pobreza más grande que queda en el Uruguay está en Montevideo y Canelones, en la frontera. El interior profundo mejoró notoriamente. ¿Y sabés por qué? Por la suba del salario. Y la suba del salario es consecuencia de que hubo competencia, porque al viejo peón de estancia tenía dos alternativas: o iba a la estancia ganadera o al cuartel. No tenía alternativa. La forestación le abrió una alternativa, pero además con sindicatos organizados, con derechos, con leyes laborales que se cumplen, etc. Entonces, nosotros tenemos que ver también el progreso social del asunto. Y ahora la forestación está en un impasse, no va a seguir creciendo, porque el precio de la tierra subió tanto que no se hace económica la expansión de momento. Más bien parecería que se está desviando para Brasil. Queridos compañeros, podríamos seguir escuchando a Mujica toda la tarde, tiene otros compromisos que cumplir, además con la gente de Radio Cooperativa y la prensa, lo está esperando la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde está esperado como la personalidad seguramente